Beno ba, bai, oraintxe, arratsaldeon eta ongi etorriak Foru Aldundiko Mugikortasun eta Lurralde Antolaketa Sailaren eskutik guztiok mugituz sari banaketaren ekitaldi honetara. Arratsaldeon, Mugikortasun eta Lurralde Antolaketako diputatua den Rafaela Romero anderea, agintariak, gizarte agenteak eta lagunak. Aprovechamos también para enviar un saludo a todos los y todas las que nos están siguiendo en este cálido acto vía streaming. Volverán seguro los eventos presenciales como los conocíamos, pero mientras tanto podemos disfrutar también con este formato de evento. Cuarta edición del premio Guztiok Mugituz, un premio que nació en 2017 con la vocación de reconocer y poner en valor aquellas iniciativas que tengan por objeto impulsar la movilidad sostenible en Guipúzcoa. 2017an, Errenderiako gurutze gorriari eskuratu zitzaion garaikurra, 2018an Bizikume eta Kalapie, eta joan den urtean Mugi Txartela izan zen sariduna. Hoiesek izan dira saridunak orain arte. Este año, el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de esta Diputación quiere otorgar el premio Guztiok Mugituz a las mujeres conductoras de Lurraldebus, entre otros motivos, como reconocimiento a su trabajo en un ámbito que tradicionalmente ha tenido carácter masculino, siendo pioneras y abriendo el camino hacia la igualdad. En cualquier caso, para conocer más en profundidad los motivos para la concesión de este galardón y para incidir en esa tarea tan importante que vienen desarrollando estas mujeres conductoras del Lurraldebus, voy a ceder la palabra a la diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio, a la señora Rafaela Romero. Rafaela Romero mesedez, eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko gurekin gaur bat egin duzuelako. Ez da erraza izaten egunotan elkartzea eta horregatik zuen ahalegina bereziki eskertu nahi dut gaurko ekitaldiari hasiera emateko orduan. Me hace una ilusión especial poder saludaros esta tarde. Y quiero empezar por agradecer vuestra compañía en esta entrega de premios, la cuarta edición de Guztiok Mugituz, a las homenajeadas, a todas las autoridades y representantes de colectivos o entidades sociales que hoy habéis decidido acompañarnos en el Aquarium de Donostia y también a quienes lo hacéis a través de la retransmisión en streaming. Eskerrik asko topaketa xume honetan parte hartzeko denbora eta modua aurkitu duzuenoi. Zuokin, guztiokin batera, gure eskerona adierazi nahi diegu Lurraldebuseko emakume gidariei. Dakizuen bezala, sari honen helburua da lurraldean mugikortasun jasangarria eta inklusiboa sustatzen laguntzen duten ekimen. Programa edo proiektua jende aurrean aintza, tespea eta haien balioa nabarmentzea. Dicen que lo que no se nombra no existe. Y hoy vamos a nombrar y a reconocer a las mujeres que nos han traído, a veces literalmente, hasta aquí, las mujeres conductoras del Lurraldebus. Según la escritora feminista Chinamanda Ngozi, el problema de los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Los estereotipos de género que asignan lugares a los hombres y a las mujeres dibujan una realidad a la que le falta una parte esencial. Por eso es tan importante ver y visibilizar. Hasta 1995 ninguna mujer se puso al volante de un autobús de la red de transporte público del Lurraldebus. Amigos y amigas, 1995, 25 años. Pensad dónde estabais y qué hacíais hace un cuarto de siglo. Ese mismo año nacieron los mensajes SMS. Supimos que se estaba clonando una oveja llamada Dolly y se acordó la creación del euro. Y puede ser que alguien leyese sobre todos estos acontecimientos en el periódico mientras por primera vez una mujer conducía el autobús que le llevaba a su puesto de trabajo. Y eso ocurrió. Esa mujer era Purificación Alonso, quien recibirá el premio en representación de sus compañeras que hoy superan la centena.
10 años más tarde de que Purificación abriese el camino, se aprobó la Ley de Igualdad, 2005. Nunca ha sido más certero el dicho de se hace camino al andar, Purificación, o al conducir. Todas ellas, todas vosotras, habéis hecho un camino que, si ponemos las luces largas hacia la historia, puede considerarse una revolución. Y nadie se dio cuenta. Hogeita bost urte hauetan isilean geratu dira hainbat emakumeren lan nekaezina eta ekarpena. Ikusi ditugu autobusak idatzean, aleka-aleka, baina onartu ere ez gara egiten. Emakumeak bizitzako toki guztietan izatea, zorionez, normalduz joan delako. Baina hori ez da bat batean gertatu, ez da nekerik gabe ere. A veces ocurre que lo cotidiano queda fuera de la mirada a la larga, que a la larga escribe la historia en estos tiempos de noticias rápidas, de superficialidad, de falta de contexto y de tiempo para entenderlo o para entendernos. Creo que es muy importante mirar estas revoluciones silenciosas y la que estas mujeres, la que vosotras habéis protagonizado, lo es, sin duda. Garaipen sozial handiek eta benetako eraldaketek ezin dute data bakarrak aurkitu egutegian. Ez eta eragiten dituen jarduketa bakarra ere. Esku asko behar dira historiaren volantean, aurrera egin dezan. Y hasta hace 25 años faltaban las manos de las mujeres. Hoy reconocemos su aportación y contribuimos humildemente a pagar una parte de la deuda histórica que arrastramos todavía las sociedades democráticas con las mujeres. En la igualdad que demandamos al 50% de absolutamente todo, las mujeres, no se avanza solo con discursos, ni solo con leyes, ni solo con que avancen unas cuantas y únicamente en algunos campos. Hacen falta todas las manos y arrimar el hombro en todos los espacios y de forma muy singular en los lugares que forman parte de las realidades más cercanas a la gente y los lugares por los que transitan, estudian, trabajan y viven hombres y mujeres, porque lo que vemos forma parte de lo que somos. Uno de esos espacios es el transporte público. La imagen u opinión que se tiene, hombre, mujer, más o menos joven, sobre cualquier cuestión se toma de las realidades más cercanas e inmediatas, de los entornos personales y vivenciales, de los espacios cotidianos en los que nos movemos. Sin referencias, ¿cómo podríamos avanzar? Nunca debemos menospreciar la importancia de los hechos cotidianos. Cuando Rosa Parks decidió no ceder su asiento de autobús a una persona blanca, dio un paso de gigante a favor de los derechos civiles en Estados Unidos. Y en otro autobús, lo mismo pasó cuando hace 25 años en la red de transporte público Purificación abrió las puertas y puso en marcha el motor. Avanzamos entonces todas y todos. Sé que no fue fácil ni para ella ni para las que han venido después, porque abrirse camino requiere, si eres mujer, mucha determinación, mucha valentía y añadiré, si me permitís, mucha paciencia también. Pero gracias a ti, Purificación, y a vosotras, hombres y mujeres, comenzamos a vivir en un lugar más completo, más diverso, más real y, sobre todo, mucho más digno. La historia requiere correcciones si no queremos perpetuar las desigualdades. La realidad requiere de ejemplos claros a favor de la igualdad si no queremos un futuro incompleto. Por eso digo alto y claro, vuestro ejemplo no es un espejismo de igualdad, sino un espejo en el que mirarse para seguir luchando por ella. Quiero seguir mirándome en vuestro espejo y parecerme a vuestro reflejo. Vuestro trabajo en Lurraldebus es parte de su éxito, del éxito de Lurraldebus, y eso no es casualidad, siendo mujeres. En su día dije, en otro foro también, que no era casualidad el hecho de que hayan sido mujeres políticas, Tapia, Ugarte, Garmendia, de todas las sensibilidades, las que han hecho el transporte público en Guipúzcoa una referencia en España y en Europa. Tampoco lo es, supongo, que la inmensa mayoría de la Dirección de Movilidad también lo sean, con muy honrosas excepciones, fundamentales, varias. Por otra parte, querido Iñaki Prego, permíteme expresarte dentro de esas excepciones porque el éxito también es fruto del gran trabajo que ha realizado con todas nosotras. Para mí, imprescindible. Amigos y amigas, ser mujer no es garantía de acierto, pero tener una mirada feminista, es decir, de justicia social, sí lo es. Claro que lo es. El éxito de la historia es corregir sus deficiencias y el feminismo lo hace. No lo dudéis nunca, claro que lo hace.
Pos haundia da niretzat zuei eskerrik asko esatea. Zuek ezagutzea, zuek hor zaudetela jakitea eta harrokeriarik gabe, baina harrotasunez esatea egin dugu. Ohore haundia da niretzat zuei eskerrak eman ahal izatea. Ohore haundia da zuon bizipenak, ausardia eta eredua ezagutzea. Gipuzkoan garraioa gizon eta emakumeen kontua dela ikusaraztea arrotasunez eta eskeronez. Merezi duzue eta harro egon behar duzue zuen ekarpenarekin. Vosotras, queridas amigas, habéis conquistado para todas un espacio dentro de la normalidad o la realidad. Habéis hecho normal lo que hasta hace más bien poco no lo era. Veros a los mandos de los autobuses de los radiobús cambia la manera en que vemos la realidad, la completa y la mejora. Sois parte de la realidad cotidiana de hombres y mujeres de Guipúzcoa, de la mejor realidad. Y por lo tanto podéis estar orgullosas de haber contribuido, como las que más, a la revolución poderosa de la igualdad. Lo cotidiano, eso que en estos tiempos de pandemia valoramos más que nunca, es una construcción colectiva, ciertamente, pero hay personas que asumen las incomodidades de abrir el espacio por el que otras irán cambiando el mundo. Gracias de verdad por hacerlo. Enhorabuena por haberlo hecho. El trayecto de la igualdad será aún largo, pero con vosotras al volante estoy convencida que estamos en las mejores manos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko Romero anderea, eta ikusi duzuen bezala, gaur egunean gertatzen diren ohitura berriak desinfektatzea egin behar degula, bihotzez esandako hitzak eta berdintasunaren eta hori zoriontzeko lanaren aldeko hitzak egitan. Eskerrik asko. A continuación, y antes de proceder a la entrega del galardón, vamos a conectar vía streaming con Madrid. Allí se encuentra Inés Sánchez de Madariaga, profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y directora de la Cátedra UNESCO sobre Arquitectura Inclusiva y de Género, y que también fue ponente en el curso del departamento el pasado mes de septiembre en los cursos de verano. Nos va a ofrecer su ponencia Nuevas miradas para una movilidad inclusiva. Una ponencia que tiene mucho que ver, por ejemplo, con los patrones de desplazamientos de hombres y de mujeres. Les adelanto que la ponencia nos va a sorprender con datos más que interesantes. Profesora Sánchez de Madariaga, muchísimas gracias por permitirnos contar con usted. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues le cedo la palabra directamente. Muchas gracias por esta invitación, querida diputada Rafaela, y enhorabuena a las premiadas antes que nada. Muchas gracias por invitarme a dar esta conferencia. Creo que voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación. Ahí está. Bueno, cuando hablamos de género y de igualdad en transporte o en cualquier otro campo de las políticas públicas, un aspecto fundamental se refiere a la presencia y participación de mujeres, que esto es lo que se celebra hoy con los premios que otorga la Diputación a las primeras conductoras de autobuses en Guipúzcoa. Presencia y participación de mujeres. El segundo aspecto es cómo esa política determinada, que en este caso es la política de transportes o de movilidad, tiene dimensiones de género, porque hombres y mujeres tienen distintas necesidades en cuanto al transporte público, en cuanto a las infraestructuras, y usan los sistemas de transporte de manera distinta. Esto es parte del trabajo que hacemos en la cátedra UNESCO que dirijo, que trabaja estos dos aspectos, tanto lo que es presencia y participación de mujeres y cómo mejorar esa igualdad en cuanto a la presencia de mujeres en cualquier campo científico-técnico, en cualquier campo de la vida, y por otro lado, estudiar campos concretos relacionados con la construcción de la ciudad y del territorio y campos científico-técnicos desde esta perspectiva de género. Y de esto segundo es de lo que les voy a hablar hoy.
porque tenemos ya, además, en primer lugar, un marco internacional que nos marca unos objetivos en cuanto a igualdad en lo que es las políticas de desarrollo en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con dos objetivos claramente vinculados a nuestro tema de hoy, que es el objetivo 5 de igualdad y el objetivo 11 de ciudades y el objetivo que tiene que ver con los transportes y las infraestructuras. Y además de ello, tenemos las nuevas agendas urbanas, la de Naciones Unidas y la Agenda Urbana Vasca, y también la española, es decir, ya en el País Vasco existen estos 3 niveles de agendas urbanas en los que también el tema del género aparece ya recogido de manera claramente y en particular, entre otros aspectos, en el campo de la movilidad. Además de estas políticas internacionales, tenemos un marco legislativo en España que nos marca también la necesidad y la relevancia y la necesidad y los requisitos para integrar las dimensiones de género y de igualdad en el campo concreto de la construcción del territorio, dentro del cual el transporte es un elemento fundamental. Desde la legislación estatal es evidentemente la Ley de Igualdad del 2007, que tiene un capítulo con varios requisitos sobre ello. En la Ley del Suelo del 2007 hay una breve mención también. Tenemos las sentencias de los tribunales de justicia y en particular del Tribunal Supremo sobre evaluaciones de impacto de género que están relacionadas también con la legislación en materia de evaluación de impacto de género, que en el País Vasco está muy bien desarrollado y ahí es posiblemente la comunidad autónoma española donde hay más experiencia de aplicación de las evaluaciones de impacto de género como una herramienta de integración de las dimensiones de género en los distintos ámbitos de las políticas públicas. Y después, evidentemente, tenemos las legislaciones autonómicas, donde también el País Vasco ha sido pionero con su Ley de Igualdad del año 2005, que es la primera ley autonómica que en España recoge de manera sistemática un articulado amplio y sistemático, repito, en materia de igualdad en el desarrollo urbano y los servicios urbanos. Más recientes son las de Extremadura y la de Valencia y más o menos es de la misma época que la del País Vasco, con distintas variaciones, son las de Andalucía y Cataluña. Bueno, ¿por qué hablamos de género y urbanismo? Porque si vemos cuáles son las técnicas de cómo construimos la ciudad, urbanismo y transporte están totalmente vinculados. No podemos hablar de transporte sin hablar de urbanismo, no podemos hablar de urbanismo sin hablar de transporte. El sistema urbanístico, la maquinaria urbanística que tenemos hoy en día en España y también internacionalmente en cualquier país europeo, en los países desarrollados y en los que están en desarrollo, están en proceso de desarrollar todavía estos sistemas con eficacia jurídica y técnica. Este urbanismo moderno tiene su origen en una serie de conceptualizaciones que se generan a principios del siglo XX que implican la separación de lo que se llaman funciones o usos en el espacio. Va con una técnica que el urbanismo español llama de calificación de suelos, que también se llama zonificación, y que suponen asignar espacios, partes de la ciudad a usos concretos. Esto con todas sus matizaciones y sus grados de flexibilidad y de complejidad que se van introduciendo sobre todo a partir de la década de los años 60. Y después las redes de infraestructuras y de equipamientos que van puntuando el territorio tanto en redes de tipo lineal como redes de tipo puntual, con todos los equipamientos y las infraestructuras entre las cuales se encuentra el transporte. El transporte es fundamental porque es el que permite los desplazamientos de personas y de objetos y de productos en la ciudad. Entonces, esta manera de conceptualizar la ciudad desde hace ya 4 décadas prácticamente, la venimos analizando en España desde hace unas 3 décadas que hemos empezado a trabajar desde esta perspectiva, quizá 25 años. Recuerdo que el año 95, que decía la diputada, organizamos precisamente en la Comunidad de Madrid un seminario sobre género y urbanismo con José María Ezquiaga, que era entonces director, y que yo lo
José María me lo encargó hace 25 años ya. Pues desde esta perspectiva de género lo que hacemos es mirar a los mecanismos urbanísticos de construcción de la ciudad aplicando los conceptos claves que vienen de los estudios de género. Y un concepto clave aquí es el concepto de cuidado y trabajo no remunerado, que se define como todas aquellas actividades relacionadas con el mantenimiento y la reproducción de la vida, atender a personas que no tienen autonomía para moverse en la ciudad solas, hacer todas las tareas que tienen que ver con el mantenimiento de la casa, etcétera. Esto está muy vinculado con los roles y normas de género y que a su vez están vinculados con la división sexual del trabajo, que viene, las estadísticas de uso del tiempo nos dicen que son las mujeres quienes estadísticamente, aunque la brecha se está cerrando ligeramente, pero no de manera muy significativa, y la pandemia está haciendo en muchas partes del mundo y bueno, habría que ver en España, habría que hacer estudios más... habrá que hacer los estudios pertinentes, pero la pandemia está haciendo que esta brecha que se iba cerrando se está volviendo a abrir por la evidencia que empieza a haber en distintos estudios que yo he visto en distintos lugares del mundo. Esto implica que hay una doble carga de trabajo para las mujeres, porque las mujeres siguen asumiendo la inmensa mayoría de las tareas vinculadas a la reproducción social, a la vida, al cuidado de otras personas, al cuidado del hogar y el mantenimiento de la casa, también, siempre que pueden, un trabajo remunerado en el mercado laboral. Esto implica una doble carga de trabajo. Bueno, estos son conceptos principales a los que hay que añadir otros, como son la interseccionalidad, que es como el tema del género se interactúa con otros posibles factores de discriminación o de vulnerabilidad, como puede ser la edad, la raza, el nivel socioeconómico, por supuesto, y otros factores, ¿no? Y, bueno, otras ideas importantes también tienen que ver con la jerarquización, el reconocimiento o invisibilización, y después, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la seguridad y la violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres, que es la denominación oficial de Naciones Unidas, y lo que tiene que ver con las dimensiones corporales, que esto está totalmente relacionado con la accesibilidad, el diseño universal y la accesibilidad universal, porque los cuerpos son diferentes, los tamaños corporales son distintos, la fuerza física es distinta, después está el tema del embarazo, y esto implica, tiene también unas dimensiones arquitectónicas, urbanísticas y de transporte, evidentemente. Un concepto importante que se deriva de introducir todos estos conceptos en el análisis de la construcción de la ciudad, de las técnicas urbanísticas, de los sistemas de planeamiento, es el concepto de cadena de tareas que permite establecer vinculaciones espaciotemporales en la vida, en la ciudad. Este gráfico representa las tareas realizadas a lo largo de 24 horas por una persona que tiene responsabilidades de cuidado, y las diagonales son desplazamientos. Bueno, pues cuando aplicamos estas ideas, lo que vemos es que hay una serie de roles y estereotipos de género que subyacen de manera implícita a la manera en que diseñamos y planeamos y gestionamos la construcción de la ciudad. Y que las realidades y necesidades de las personas que asumen responsabilidades de cuidado no son normalmente explicitadas y, por tanto, no reciben igual atención en las políticas y planes, ni tampoco recursos de inversión. Estas imágenes que les muestro son del suburbio norteamericano y provienen de los magníficos libros pioneros de Dolores Hayden, que es una de las pioneras en este campo de estudio. Y esto nos lleva a hablar de una idea que a mí me parece que es una noción también muy útil, que es la noción de infraestructuras para la vida cotidiana, y este nivel intermediario donde se pueden generar todos esos servicios que se producen en la intersección de las familias, la comunidad, el sector público, el sector privado, con distintos equilibrios o distintas organizaciones de gestión, de financiación y distintas espacialidades en que esto tiene lugar, que esto varía mucho según el sistema político y los niveles económicos de las sociedades, ¿no? Pero la pandemia también nos ha mostrado nuevas vías de innovación en este sentido, que yo estoy segura que algunas de ellas van a persistir después, una vez que la pandemia termine.
Entonces, cuando hablamos de género, urbanismo, transporte, el concepto fundamental que a mí me gusta utilizar y que llevo utilizando desde hace 15 años en todos los trabajos que hacemos es el concepto del urbanismo del cuidado, un modelo de ciudad para un urbanismo del cuidado, que es el concepto que introdujimos en el trabajo que hicimos para el Gobierno vasco, precisamente para la revisión de las directrices de ordenación del territorio del País Vasco, donde el concepto de cuidado es el eje central y las recomendaciones de acción se fundamentan en las implicaciones del cuidado para la planificación, la construcción y la gestión del territorio. Para desarrollar ese modelo de ciudad para un urbanismo del cuidado, los principales aspectos a tener en cuenta son evidentemente pues estos que les decía, ¿no? El impacto de los roles de género, del trabajo no remunerado y la división sexual del trabajo en el uso diferenciado de la ciudad por hombres y mujeres, porque insisto, es un tema que las estadísticas nos dicen que esta es la realidad. Cuando se actúe sobre esto, sobre esta realidad de que existen estas tareas, independientemente de quién las realice, será más fácil de realizar y esto redundará en beneficio de todo el mundo, de mujeres y de hombres. En segundo lugar, la percepción diferencial de seguridad en el espacio público, y aquí lo importante es la percepción, que es lo que autolimita a las mujeres en su uso de la ciudad y del transporte, más que los datos objetivos de crímenes o delitos cometidos en el espacio público o en el transporte, porque tiene este impacto negativo en el acceso de las mujeres a los bienes y servicios urbanos. Y después, la pobreza relativa de las mujeres comparativamente, o sea, la menor capacidad económica y la intersección de este factor con otros rasgos de discriminación potencial. Aquello que les decía antes que ahora recientemente recibe este palabra, este término técnico nuevo de interseccionalidad, pero que son cosas muy sencillas, ¿no? Las cargas familiares en relación al Estado civil, en particular hogares monomarentales y unipersonales, la raza, la edad, la capacidad funcional o un caso muy particular que son las víctimas de violencia de género. Y por último está el tema de la representación de mujeres en las profesiones vinculadas a la construcción de la ciudad, en las estructuras de gobierno territorial y el conocimiento experto en materia de género vinculado al conocimiento técnico en los campos urbanístico y de transportes. Bueno, como les decía, estos son los conceptos que subyacen a las propuestas que hemos hecho en distintos trabajos que hemos hecho en el País Vasco, en las directrices de ordenación del territorio, en el trabajo que estamos haciendo ahora con TIPSA y con Iñaki Ábalos, con el Ayuntamiento de Irún, para regeneración en vía Irún, en el trabajo que hemos hecho con Adif en varias estaciones de alta velocidad, entre ellas la estación de Atocha de San Sebastián, y también en las actividades que hacemos, que son ya procesos de participación y talleres con mujeres en los barrios, que hemos hecho en distintas ciudades españolas, aplicando los 6 principios de Canadá para identificar los temas de seguridad en el transporte y en el espacio público. Esto se llaman marchas exploratorias, a veces auditorías de seguridad con mujeres, y son una herramienta que, combinada con el análisis técnico de esos espacios, tiene el potencial, por un lado, de empoderar y contribuir a que las mujeres se apropien de los espacios en sus propios barrios y, por otro lado, de producir recomendaciones muy interesantes para las administraciones locales que reciben estos inputs, estas propuestas y estas maneras de ver de las mujeres que, por su experiencia vivida de los barrios, tienen un conocimiento más agudo, más vital, más de primera mano de cuáles son esos problemas de calidad en el espacio público, y en particular en estos segmentos que van desde la vivienda hasta la estación de transporte y también en el propio recorrido, en la propia infraestructura de transporte. Bueno, pues yo les quería hoy presentar de manera un poco breve, y en cuanto les presente este concepto ya terminaré mi presentación, pero sí les quería presentar un concepto que introduje en un trabajo para el Ministerio que entonces se llamaba de Fomento, hoy de Movilidad y Agenda Urbana, que es un nuevo concepto para conocer mejor cuál es esa movilidad que yo he llamado movilidad del cuidado.
porque el Ministerio me encargó hace 13 años ya que analizara las principales estadísticas de transporte españolas desde la perspectiva de género. Yo hice el trabajo y cuando lo había terminado me di cuenta de que toda la movilidad, los viajes que tenían que ver con lo que en los estudios de género llamábamos cuidado, pues que las estadísticas de transporte no los reflejaban porque aparecían subsumidos, escondidos en otras categorías, que son esas que ven aquí en esta columna de la izquierda, que son categorías muy estándar, que utilizan todas las agencias y organismos de transporte en todos los países del mundo. Y en muchas categorías pequeñas, como compras, ocio, paseos, acompañar, visitas, otros, una parte muy sustancial de esos viajes son viajes que hacen mayoritariamente mujeres para atender a otras personas y para el cuidado de la casa, para la reproducción de la vida, para el mantenimiento de la vida. Y lo que se me ocurrió es, bueno, pues esto habría que contabilizarlo bien, porque seguro que no están bien contados, y habría que ponerle un nombre paraguas que permita visibilizar la movilidad vinculada al cuidado, que es una movilidad típicamente femenina, y los estudios que hemos hecho aplicando este concepto nos lo han demostrado, y permite cuantificarla, y por tanto esto permite ver las políticas de transporte poniendo en su justo lugar la importancia de toda la movilidad vinculada a la reproducción de la vida, porque permite ver la verdadera magnitud, cuántos son esos viajes, quién los hace, cómo se hacen, para qué se hacen, qué características tienen. Entonces, yo acuñé este concepto y, en primer lugar, hice una aproximación muy grosso modo, un tanto arbitraria, ¿no? De que 2/3 de los viajes de compras podían ser viajes de cuidado, 1/3 de los de paseo, el 100% de los de acompañar, 1/3 de los de visitas, 1/3 de los de otros, y aplicando esos porcentajes así arbitrarios, ¿no? En aquel momento, que era el año 2012, esto lo hice para un trabajo para la Comisión Europea, pues vi que salía como un 25% en los viajes de la encuesta movilidad del Ministerio de Fomento. Y que sea, por tanto, una cantidad de viajes importante, mayor que los viajes del estudio, que normalmente se consideran la segunda categoría en importancia después de los viajes vinculados al empleo. Y después hice con una doctoranda mía, Elena Zucchini, hicimos una encuesta ad hoc para realmente poder medirlos, que es suficientemente detallada y formando con la persona que hacía las encuestas, preguntando para deslindar bien los viajes de cuidado de los que no son viajes de cuidado. Esta encuesta la hicimos en el área metropolitana de Madrid, en la población de entre 30 y 45 años, y aquí tienes los resultados desagregados por sexo, y se ve muy bien que mientras la brecha entre hombres y mujeres en los viajes de empleo es importante, es grande, pero la brecha en los viajes de cuidado es mucho mayor. Es decir, la diferencia en quién hace los viajes de cuidado es mucho mayor que la diferencia en quién hace los viajes de empleo. Esto es un factor que sin duda tiene que ver con que la movilidad del cuidado no ha sido tan reflejada en las políticas de transporte, que es un sector que ha sido, en Guipúzcoa ya he visto que no, pero normalmente es un sector muy masculinizado en todas partes del mundo. Hicimos también para el Ayuntamiento de Irún, que nos encargó hacer un estudio, y los principales resultados en Irún son estos que ven aquí. La mayor parte de los viajes realizados durante el día anterior a la encuesta tienen que ver con actividades de ocio, y esto se acentúa evidentemente los fines de semana. Un 12% de la población presenta alguna dificultad física de movilidad, y bueno, me he equivocado de diapositiva, me tienen que disculpar, no es este el resultado principal, he cogido la que no era la más relevante, tenía 2 diapositivas resultado de la movilidad, pero se lo digo, la mayor parte de los viajes de movilidad de cuidado son realizados por una mujer con hijos menores, lo cual no nos sorprende, y además la mayor parte de los viajes de cuidado se realizan en vehículo privado, lo cual también es consistente con otros estudios, sobre la utilización del vehículo privado cuando las mujeres tienen su primer hijo.
Bueno, este concepto lo hemos aplicado en otras ciudades por encargo de organismos internacionales y hoy en día lo está utilizando el Banco Interamericano de Desarrollo en varios países de América Latina. Y la Comisión Europea lo ha incluido como un ejemplo de buena práctica de cómo introducir las dimensiones de género en el campo del transporte en el proyecto de Gender Innovations que presentó la comisaria europea de Innovación hace 10 días, creo, la semana pasada, en Bruselas, como ejemplo de cómo las dimensiones de género deben ser aplicadas por los equipos investigadores que presentan sus propuestas para financiación del Programa Marco Europeo de Investigación y Desarrollo. También en ese trabajo se recogen las auditorías o las marchas exploratorias de seguridad y uno de los ejemplos que utilizan es un trabajo hecho por mi colega Inés Novela en el distrito de Usera de Madrid para el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, aquí les dejo la referencia de la página web y de la publicación de la comisión y con esto ya termino. Les agradezco mucho la invitación y les dejo también estas dos referencias. El proyecto Gender Equality Academy, que es un proyecto europeo en el que este verano próximo vamos a celebrar un Summer School, una escuela de verano en la Universidad Politécnica en Madrid sobre género en transporte, energía y cambio climático. Y el último libro que acabamos de sacar, que salió durante la pandemia en el mes de mayo por la editorial Routledge, donde tenemos un capítulo sobre las evaluaciones de impacto de género y alguna otra cosa más, con contribuciones de autores internacionales de Europa, América y Asia. Les agradezco mucho la invitación y bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta. No sé si habrá lugar a alguna diálogo con el público, pero quedo a su disposición. Muchas gracias. Profesora Sánchez de Madariaga, muchísimas gracias. Un saludo desde San Sebastián. Gracias. El saludo también para la profesora, una interesantísima ponencia. Ha tratado asuntos tan relevantes e importantes como esa movilidad del cuidado o la posibilidad de implementar políticas más acordes con la igualdad y la inclusión, teniendo en cuenta que son las mujeres las que mayoritariamente utilizan el transporte público en Guipúzcoa. Vamos ya con el galardón de este año, que como decíamos anteriormente, será para las mujeres conductoras del Lurraldebús, un reconocimiento, sin ninguna duda, al trabajo de todas estas mujeres que han desarrollado desde 1995 en favor de la igualdad, ya que fueron abriendo camino en una profesión tradicionalmente reservada a los hombres. Mujeres que desde su desempeño han contribuido a desmontar los estereotipos de género y a impulsar el avance de toda la sociedad. El Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Guipúzcoa quiere reconocer a todas esas mujeres y lo hace, en primer lugar, con el siguiente collage. ¿Cuántas de ellas habrá reconocido nuestra homenajeada? Seguro que sí, a muchas de ellas. Ahora sí, vamos a invitar a subir al escenario a una Bea Saindarra de 66 años. Una mujer conductora de autobuses desde 1981. Una mujer que a mediados de los 90 fue pionera al entrar en un mundo reservado para los hombres.
desde aquel lejano 1995, empezó a abrir camino porque fue la primera mujer conductora del Urraldebus, un camino hacia la igualdad. De Donosti a Zumaya, a Azpeitia, a Idiazábal, a Orio, a buena parte de la geografía guipuzcoana, al volante y al servicio de Guipúzcoa. En 1995 solo eran 3 las mujeres conductoras en el Urraldebus. Hoy son 105. En nombre de todas ellas, recibe el galardón Purificación Alonso Martín, que va a subir al escenario junto a la señora Romero, diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio, y voy a pedir un fortísimo aplauso para ella, por favor. Está recibiendo, por supuesto, el galardón Guztiok Mugituz y el diploma también para ella, con el aplauso. Insisto, lo vivimos en San Sebastián, pero también vía streaming todas las personas que están siguiendo el acto. Listo, sí. Pues, señor Alonso, enhorabuena por el galardón, es un reconocimiento más que merecido. Le acompañan en este acto no solo todas estas mujeres que han querido estar aquí, sino todas las personas que nos están siguiendo por streaming. En nombre de todos ellos, enhorabuena, y tiene la palabra, vamos a desinfectar en un momentito y posteriormente le vamos a escuchar, insisto, la entrega del galardón. Arratsaldeon, denoi, eskerrik asko por esta asistencia. Yo me defiendo mejor en herderas, sería en euskera, me darían las uvas. Y bueno, pues como ya me ha presentado 66 añitos tengo ya. Ya estoy jubilada, soy abuelita y empecé con 27 añitos en un autobús que, bueno, que entonces la normativa era, un año anterior tenías que tener carné de camión y luego ya al año sacar el de autobús, viajar y tenías libre, no tenías restricción de kilómetros ni nada. Y bueno, pues empecé de comodín, con un microbús, luego con un autobús de 48 plazas, luego con otro de 60 y he terminado con un articulado de 18 metros. Y bueno, eran autobuses muy distintos, que te entraban con la manilla, motores delanteros, el cambio había que hacer doble embrague, rascaba, tenía holgura y siempre superando. Y tenías que demostrar día a día que valías, porque era una atención muy grande cuando llegabas y veían a una mujer conductora y se quedaban mirando. Si te tocaba maniobrar en la calle, estaba la expectativa, a ver si falla, a ver que no. Cuando entraban, hoy una mujer nos va a llevar, y sí, pero siempre he sido privilegiada. Me han ayudado, me han apoyado, nunca me han marginado, me han respetado. Y bueno, pues visto esto, esta iniciativa que ha tenido el Departamento de Movilidad, la señora Romero, me parece extraordinario. Me llena de emoción, estoy orgullosa. Es un reconocimiento a las que nos siguieron, a las que sufrimos las primeras, aquellas que fueron, a la nueva generación que les sirve de ánimo estos reconocimientos. Y qué decir, pues que estoy orgullosísima y cuando veo pasar a mujeres y chicas jóvenes en autobús, me viene la idea de mi imagen y digo, jo, menos mal, ha salido para adelante, porque si no hubiese sido en balde en lo que nos tocó sufrir. Entonces, me siento muy orgullosa y agradezco muchísimo esta iniciativa, el reconocimiento que se tenga en cuenta las futuras generaciones, que se animen y que siga prosperando el número de mujeres al volante. Y eskerrik asko por todo. Nada más.
direla zuzenezko gauzak, desinfektatu beharra, bakoitza hartze dugun hitza eskerrik asko, eta berriro ere bihotzez zorionak, berdintasun lana horrengatik. Muchísimas felicidades, de verdad. Muchísimas gracias, pero esto no se queda aquí. Ella no se ha bajado, se queda aquí, tampoco sabe lo que va a pasar, y es que vamos a tener un precioso detalle. La señora Romero, en nombre de todo el departamento de la Diputación, va a hacer entrega de un diploma a aquellas mujeres conductoras representantes de cada una de las empresas concesionarias. Así que, por favor, vamos a ir solicitando que vayan saliendo una a una al escenario. Vamos a empezar con un fuerte aplauso para Amaya Churruca. Amaya Churraut, vale. Bigarrena izango da, ea ondo esaten dudan. Bai. Aquí el tema del protocolo hay que llevarlo bien. Isabel Pellús, un fuerte aplauso para ella. Hortxe oraintxe bertan, gure lankideekin argazki ateratzen, ahí nos indican. Hirugarrena mesedez, Gotzone Beain. Txalo bero bat, Gotzonerentzat. Oraintxe iristen zaigu. Eta hortxe, txalotu ezakegu, argazkia jasotzen duen artean mesedez. Horrengoa, Begoña Alkalde, mesedez txalo bero bat Begoñarentzat, ere bai. Está ocurriendo que algunas no saben que van a recibir el diploma, así que adelante, adelante, sorpresón, dicen. Bueno, pues oye, homenaje, claro que sí. Vale, urrengoa, María Begoña González. Hortxe, beste bat. Es precioso porque, insisto, varias de ellas ni saben el homenaje. Hortxe dugu. Hortxe ikusten, bai, txalotu ezakegu. Eta gurekin ere bai dugu, Itziar Aizpuru. Mesedez Itziar. Vale, azkenengo argazkia. Hementxe ditugu, jaun Andreok, hementxe ditugu gure omenaldia jaso duten emakumeak. Mesedez guazen txalotzea, bere argazkia ateratzen duten bitartean. Vamos a pedir a estas mujeres homenajeadas el aplauso fuerte para ellas, el homenaje de la Diputación y la foto de familia. Abriendo camino. Me tapas. Para todas las personas que nos están siguiendo el evento en streaming, el mensaje que acaba de decir Purificación va por todas, que nadie se achique, así que también ese mensaje para todas las que han ido abriendo camino. Mientras nuestras protagonistas se van sentando, de verdad, enhorabuena a todas vosotras, zorionak bihotzez, eta eskerrik asko zuen lanagatik, hainbeste urteotan, eskerrik asko guztiei. Bueno, gu bukatzen joango gara, eta behinik eta behin, eskerrik beroenak streamingen bidez jarraitzen ari diren
jende guztiari. Muchísimas gracias a todos los que y todas las que nos habéis seguido en directo, en streaming. Lo vamos a dejar aquí. Gracias por acompañarnos en este homenaje tan cálido y de verdad que volverán las presentaciones como las conocíamos, pero de momento seguro que han estado disfrutando también. A todos y a todas ustedes, muchísimas gracias.